Bien, vamos ahora sí a Juan capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer el versículo 14 y el 15, ¿les parece? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el título de este sermón, lo tienen en sus papelitos, es Juan dio testimonio de él y clamó sobre él, Cristo es preeminente. ¿Ok? Entonces, una vez más vemos que cuando se menciona o se hace referencia a la eternidad del verbo, cuando se hace referencia a la divinidad del verbo, de Cristo, aparece Juan. No sé si recuerdan. Primero estuvimos estudiando del versículo 1 al versículo 5, ¿verdad? Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y luego dice que por él fueron creadas todas las cosas, y luego dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella, ¿verdad? Estuvimos viendo todo eso sobre la divinidad de Dios, la eternidad de Dios, la deidad de Dios, y luego en el versículo 6, ¿qué dice? Hubo un hombre enviado por Dios, uno que testificaba sobre esta deidad de Cristo. Ahora, luego en el versículo 9, nuevamente empezamos a hablar de este verbo, ¿verdad? De la deidad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, en el mundo estaba, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y luego dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne, y empieza a hablar nuevamente de la deidad del verbo, para que nuevamente en el versículo 15 que dice, Juan dio testimonio de él. Entonces, después de cada presentación de la deidad de Cristo, de esa referencia a que este Cristo no era solo un hombre, sino que era Dios mismo, aparece ¿quién? Alguien que da testimonio de esta verdad. Porque es lo más natural. Que esta verdad no se quede de forma abstracta, no se quede de forma solamente cognitiva, mental, que solamente tú lo sepas, lo interiorices, sino que eso impulsa al hombre, ¿a qué cosa? A dar testimonio de él. Entonces nuevamente aparece aquí Juan, y decíamos, ¿no?, que este Juan no es el autor del libro, que también se llamaba Juan el discípulo amado, que eres el autor del libro, sino que este es Juan el Bautista, ¿no?, más conocido como Juan el Bautista, pero que en realidad este libro siempre relaciona a Juan como el testigo, ¿no?, como el que da el testimonio. Lo veíamos cuando estudiamos el versículo 6 al 8. Siempre es el que da testimonio. Constantemente está relacionada esta palabra de Juan con el que es el que testifica, el que da testimonio, ¿no? Entonces, el versículo 15 dice, ¿no? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y lo que vemos en Juan es siempre sorprendente, ¿no? Juan es alguien que nunca deja de sorprender a cualquier persona que tiene el deseo de servir a Dios, ¿no? Lo primero que vemos en Juan es que Juan siempre testificaba de la persona de Cristo, ¿no? En sus papelitos, yo me he olvidado de sacar las respuestas, hermano. Ya, así que ya tienen para plagiar, es imposible que se equivoquen, espero. Entonces, Juan siempre testificaba de la persona de Cristo. ¿Ok? Y eso es importante, porque Juan no solamente es alguien que hablaba de alguna religión, ¿ok? Él no testificaba de una religión, ¿no? Muchas veces nosotros cuando testificamos ¿de qué? De una religión. ¿Cómo así? Bueno, hay muchas personas que han dejado el catolicismo para ser cristianos católicos. No sé si te ha pasado.
cristianos católicos, porque es la misma forma en que vivían su catolicismo que viven ahora el cristianismo. Entonces testifican una religión, no una persona. Y Juan no era así. Juan testificaba de una persona, de una vida, de Cristo. Juan sabía lo que hablaba. Juan no practicaba su cristianismo una vez a la semana, los domingos. Juan vivía su cristianismo. Juan lo que testificaba no era una tradición, no era una costumbre, un hábito de una vez por semana. Juan lo que testificaba era vida. Y era la vida de Cristo mismo. Lo segundo que Juan no testificaba es una buena educación. O como solemos decir hoy en día, buen testimonio. ¿No? Juan no era famoso por tener buen testimonio nada más. Es más, muchos dirían de Juan que Juan tenía un mal testimonio. Hoy en día muchos cuestionarían el testimonio de Juan. Claro, porque Juan, ¿qué le decía a los fariseos y escribas? ¿Generación de qué? De víboras, decía. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quiénes le decía esto? Justamente a los que vivían su cristianismo, ¿como quién? Religiosos, ¿no? A los que iban a la iglesia de ese tiempo, a las sinagogas, y vivían no un cristianismo, sino una religión, un híbrido, ¿no? Entre cristianismo y religión. Les decía, ¿qué cosa? A estos líderes de la iglesia, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer obras dignas de arrepentimiento? ¿Verdad? Vivan, empiecen a vivir el cristianismo, no solamente vivan una religión en apariencia. Entonces, Juan era un testigo especial. Y es importante, hermanos, ser un testigo correcto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay ciertos elementos, ciertos ingredientes en un testigo de Dios que no pueden faltar. Hay ciertos elementos en el testigo de Dios que no pueden obviarse. No sé si recuerdas cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, ¿no? Vosotros sois, ¿qué cosa dice? Lo primero, la sal de la tierra. Pero si la sal se volviera insípida, si perdiera su sabor, ¿qué dice? Ya no sirve. Hay cosas, hay elementos, hay ingredientes en la sal que si faltan, ya no salen. Y de la misma manera, en todo testigo de Dios, hay ciertos ingredientes y ciertos elementos que no pueden faltar. Hay otros elementos que pueden ser variables. Tú puedes decir, bueno, Dios me ha llamado a ser pastor. Tú puedes decir, no, Dios me ha llamado a ser un diácono. Dios me ha llamado a evangelizar. Dios me ha llamado a, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos elementos que no pueden faltar en ninguno de estos tipos. Y Juan nos presenta aquí esos elementos. Y uno de esos elementos es que Juan testificaba de Cristo porque conocía a Cristo. Juan no solamente hablaba de Cristo, Juan vivía a Cristo. Juan podía decir, como Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay elementos en el que da testimonio de Cristo que no pueden faltar. Hay otros elementos que pueden ser variables, pero hay cosas que a la sal le hace ser sal. Y hay cosas que al que da testimonio de Cristo le hace ser un testigo fiel. Y no pueden faltar. Y una de esas cosas es testificar de Cristo. No de una religión. No solamente dar una buena educación y ser amable y cortés con todo el mundo y dar un buen testimonio. No se pelea con nadie, es un buen vecino. No. Ese no es un buen testimonio. Juan te diría, no, por ser buen vecino no me llaman a mí el que da testimonio del Cordero. No, definitivamente. Esa no es la razón por la que a Juan le dicen
el que preparó el camino del Señor, el que enderezó las sendas del Mesías. Esas no son las razones. Y la tercera razón, no es una frase bonita, no es un cliché. ¿Ya? Juan no compartía frases para salir del paso y para decir, bueno, ya cumplí con esta persona, entonces ya está. Siguiente. No, Juan conocía y hablaba muy bien de Cristo. Juan no dejaba las cosas a medias cuando hablaba de Cristo. No dejaba interpretaciones abiertas sobre Cristo. Era muy claro si conocías al Cristo de Juan o era otro Cristo al que tú seguías. Era muy claro, era muy evidente. Y Juan, cuando daba testimonio de la persona de Cristo. Y por eso dice, ¿no? En el versículo 15, Juan dio testimonio ¿de quién? De él, de Cristo. No dio testimonio de su vida. O sea, Juan no dice, Juan dio su testimonio personal. No dice eso. Que seguramente debe haber sido muy hermoso. O sea, no sé si tú recuerdas Lucas cuando habla sobre su madre, Juan Elizabeth, y se encuentra con María, las dos embarazadas, y como dice, saltó el bebé que estaba en el vientre, que era Juan de Elizabeth, ¿no? Al ver a María. Ya podía dar buenos testimonios que son mucho más impactantes, seguramente que los que tuvo yo. Él ha visto al Cordero de Dios. Pero no, él no daba esos testimonios. Él daba testimonio no de su persona, sino de Cristo. Y está bien compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, pero mucho más importante es compartir quién es Cristo y quién es Él. Y si tú no puedes compartir sobre Él, entonces ahí sí tenemos problemas. Porque nunca puede faltar en tu boca una buena palabra sobre Él. De Él hablamos, en Él vivimos, en Él comemos, en Él nos movemos, en Él. Y Juan tenía esto muy claro. Era un ingrediente que no podía suplantarlo con una buena historia personal. No. Testificar de Él. ¿Ok? Entonces, es lo primero. Juan siempre hacía esto. Eso es lo interesante, que Juan siempre hacía esto. Y lo segundo es que Juan nunca, dice, se avergonzó de Cristo. ¿Cómo sabemos que nunca se avergonzó de Cristo? Bueno, porque Juan dice, ¿no? En el versículo 15, en Juan capítulo 1, versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él, ¿y qué más dice? Y clamó, diciendo, ¿no? O sea, Juan cuando daba testimonio de Cristo, no susurraba a escondidas, ¿no? Decía, ¿quieres escuchar de Cristo un poquito? No. Juan cuando daba testimonio de Cristo, lo hacía a toda voz. Y es interesante la redundancia acá. La redundancia, ¿cuál es la redundancia? Que 2 veces se menciona que Juan hablaba a Dios. La primera vez dice Juan dio testimonio de él. Era suficiente. Pero además de eso dice, y clamó diciendo. O sea, Juan no se avergonzaba de Cristo. ¿Cómo sabemos que Juan no se avergonzaba de Cristo? Porque Juan estaba pronto a hablar de Cristo, pronto a clamar de Cristo. Hermanos, en la Biblia no hay términos medios, no hay punto neutral. Nosotros vivimos en una sociedad que nos inculca desde pequeños a ser neutrales, ¿verdad? Que es ofensivo si no eres neutral. Tienes que ser neutral. Si ves a alguien haciendo algo malo y no lo conoces, ¿qué tienes que hacer? Ir y detenerlo y decirle, oye, deja de hacer eso. No. ¿Qué te enseña la sociedad? Voltear la mirada de desprecio, ¿no? Y seguir con tu camino, ¿verdad? Lo que no haría el buen samaritano, seguramente. Pero es lo que nos enseña, ¿verdad? Si ves a alguna persona que es, por ejemplo, homosexual, y tú sabes que la Biblia, ¿no?, te enseña que está mal ser homosexual, y si conversas con esta persona y le dices, oye, bueno, la Biblia enseña que eso es pecado, eso resulta, ¿qué cosa? Ofensivo para esa persona. ¿Y qué te enseña la sociedad más bien? Decir, no, eso está bien para él. Tal vez para ti no está bien,
Pero para él está bien, entonces respétalo y cierra la boca, ¿verdad? Pero si abres la boca, entonces tienes un problema. Juan no era así, Juan no era neutral. ¿Te acuerdas qué pasó con Juan? Y cuando se enteró que Herodes tenía como esposa a la esposa de su hermano, ¿te acuerdas? Juan cayó, cerró la boca y dijo, bueno, es tema de política, no me meto en esa cosa. ¿Ah? No, Juan no era neutral. Juan no se avergüenza del Evangelio. Mira, vamos un ratito a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Mira lo que dice Pablo, que es un versículo muy famoso, ¿verdad? Romanos 1, 16 es muy famoso y es central en este libro, pues Romanos resume el tema, ¿no? De todo el libro de Romanos, dice el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo, ¿qué dice? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, Pablo, al igual que Juan, no se avergonzaba del Evangelio. No se avergonzaba del Evangelio. ¿Y cómo sabemos que no se avergonzaba del Evangelio? Porque bueno, no se sentía mal. Y hoy en día muchos dicen, ¿sabes qué? No me avergüenzo del Evangelio, pero no hablan del Evangelio. Pero es que no se avergüenzan tampoco, puede que no hablen del Evangelio, que no sean fanáticos y aficionados al Evangelio, pero tampoco es que se avergüencen. Eso en la Biblia no es posible, porque no hay punto medio en la Biblia. Con Dios no hay punto medio. Porque mira lo que dice el versículo anterior, el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, ¿qué dice? A anunciaros el Evangelio. Y porque está pronto a anunciar el Evangelio, ¿qué dice Juan? Perdón, ¿qué dice Pablo? Que no se avergüenza del Evangelio. O sea, Pablo no dice, mira, ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio, pero no hablo tampoco del Evangelio. Porque eso sería ilógico para Pablo. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque él está deseoso y presto a anunciar el Evangelio. Porque no hay punto medio con Dios. Porque con Dios o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, mejor no ser tibio, ¿verdad? O sea, con Dios o te avergüenzas o estás deseoso de anunciar el Evangelio. Pero no puedes estar en el punto medio. Eso no existe con Dios. Y tú lo puedes ver en la vida de Pablo, ¿verdad? Todos los que se relacionaban con Pablo, en todo el libro, todo el ministerio de Pablo, en el libro de Hechos, había solo dos tipos de personas con Pablo, ¿verdad? Los que lo amaban a muerte o los que lo odiaban a muerte. Pablo no andaba así con conocidos, ¿no? O sea, que decía, bueno, es tu vida, son tus decisiones, yo te respeto, ¿no? No, Pablo no podía ser así. Pablo llega a Atenas y ¿qué dice de Atenas? Cuando ve Atenas, ¿qué dice? Uy, Atenas, la cuna de la filosofía, ¿no? La cuna de la civilización, de la cultura. ¿Eso dice Pablo? No dice que su espíritu se enardecía viendo a la sociedad, a la ciudad, entregada ¿a qué? A la idolatría. Pablo no tenía punto medio. Pablo o era frío o era caliente. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando él habla y dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿a qué se refiere? Es que, bueno, no se avergonzaba, pero callaba. No, sino que era lo opuesto, pues. Era orgulloso y deseoso de hablar del Evangelio. ¿Y por qué? Bueno, el versículo anterior, el versículo 14, en Romanos capítulo 1, versículo 14, dice, ¿no?, lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. Pablo se sentía deudor, obligado, en otras versiones dice, obligado a hablar del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía obligado a hablar del Evangelio? No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces. Cuando veo a alguien que está perdido y yo escucho, ¿no?, a dónde quiere ir,
y no sabe cómo llegar. Y yo sé cómo llegar a ese lugar, ¿verdad? Y tú te estás así que no sabes cómo decirle, pero sientes algo en ti que tiene que decirle cómo llegar. No estás obligado a hacerlo, pero sientes una obligación de decirle cómo llegar a ese lugar para que deje de estar perdido. Y si te vas sin decirle, a mí me ha pasado, que el Señor me perdone, ¿no? Te sientes mal, en el camino pensar, oye, le hubiera dicho, pobrecito, ¿no? Pobrecita, ¿no? ¿Por qué no le dije? Qué vergüenza. Te da hasta vergüenza, ¿verdad? O cuando estás en la cola y sabes que hay un descuento y ves a alguien que es de condición humilde, que va a hacer un pago mayor al que debería ser, porque no conoce que hay un descuento ahí, tú tienes, no, mejor le digo, no sabes si decirle o decirle, ¿verdad? Y tienes esa obligación. Y no sé si alguna vez te has sentido así. Y a veces esa obligación se siente muy fuerte, al punto de que si no lo haces te sientes muy mal. Pablo conocía las buenas nuevas de salvación. Y cuando él veía una persona que no era salva, él sentía esa obligación. Oye, yo sé que esta persona va a ir al infierno si no le hablo del Evangelio. Pablo no solamente sentía la obligación porque Dios lo había mandado a compartir el Evangelio, sino que tenía una obligación interna de conocer cuál es lo correcto y compartirlo. Y tenía deseos, y por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hoy en día todos solemos decir, no me avergüenzo del Evangelio, cuando en realidad no aplica eso, porque no tenemos esa obligación, no tenemos ese sentido de obligación. Vemos a las personas pasar y no podemos hablarles del Evangelio, nos da vergüenza del Evangelio, no estamos deseosos de hablar del Evangelio. Y cuando eso ocurre en nuestra vida, cuando sabes hacerle un bien a alguien, pero no lo haces, tú sientes vergüenza, ¿verdad? Por eso Pablo dice, ¿no? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero aquel que calla debería sentir esa vergüenza y debería ser sincero consigo mismo y decir, yo creo que sí me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Juan tampoco se avergonzaba del Evangelio. Por eso Juan dice, no, él testificaba de él y clamó sobre él, diciendo, Juan no se avergonzaba del Evangelio y tampoco era neutral con el Evangelio. Juan era pro Evangelio. Juan testificaba del Evangelio, Juan estaba deseoso de hablar del Evangelio. Juan no se avergonzaba del Evangelio. Y es interesante esto, ¿no? Porque todo esto parte de algo muy profundo en Juan. Todo esto sobre Juan no es que Juan tomó la decisión de ser así. Y vamos nuevamente donde estamos estudiando Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 15. Juan capítulo 1, versículo 15. Dice, ¿no? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ¿qué es lo que decía Juan? Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién era mayor? ¿Juan o Cristo? En edad fisiológica, en edad material, ¿quién era mayor? ¿Juan o Cristo? Juan era mayor, ¿verdad? Juan nace primero. Juan nace primero. ¿Pero qué dice Juan? No, dice, este es de que yo decía, el que viene después de mí, que es Cristo, viene después, es antes de mí porque era primero yo. ¿Por qué Juan es un testigo fiel? ¿Por qué Juan no se avergüenza del Evangelio, sino que clama siempre hablando de Cristo? ¿Por qué? Porque hay algo en Juan que lo hace distinto. ¿Qué es eso que hace distinto a Juan? Juan sabe cuál es el lugar que le corresponde a Cristo. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Cristo? Siempre el primer lugar. Hermano, en una vida en la cual Dios es el primer lugar, esa persona siempre va a ser un testigo fiel. Y Juan aquí está hablando de la preeminencia de Cristo, lo que el Colosense diría, ¿no? La preeminencia de Cristo, que Cristo siempre es primero.
¿Por qué? Porque Cristo estuvo desde el principio. Si bien es cierto, Juan nació físicamente primero que Cristo, cuando Cristo nace de María, no decimos que Cristo empezó a existir ahí, ¿verdad? Y hemos venido estudiando eso. Juan, ¿desde cuándo existe Cristo? Desde siempre, desde el principio. Mira lo que dice el versículo 1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio ya era el verbo. Cristo ya era en el principio. Cristo no empieza su vida cuando nace de María. Él ya era desde el principio. Él no fue creado, por Él fueron creadas todas las cosas. Y por eso Juan puede decir, este es de quien yo decía que viene después de mí, pero que es antes de mí. Este es el lugar que le corresponde a Cristo. Y este es el lugar, el único lugar que Él merece. Y cuando una persona pone a Dios en el lugar que Él merece, esa persona es un testigo fiel de Dios. De lo contrario, esa persona no podría ser testigo fiel de Dios. Hermanos, en el momento que tú dejas de poner a Dios en el lugar que Él merece en tu vida, tú no puedes ser un testigo fiel de Dios. Y Juan no ponía a Dios en primer lugar solamente en teoría, ¿no? No es que él sabía que Dios era primero, sino que Juan siempre ponía a Dios primero en todo en su vida. Juan ponía a Dios en primer lugar para lo que él iba a hablar, para lo que él iba a decir. Antes de hablar de él, hablaba de Cristo. Juan ponía a Dios en primer lugar antes de lo que vaya a hacer. ¿Recuerdas cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado? ¿Qué le dice Juan? ¿Cómo? ¿Tú vienes a mí para ser bautizado por mí cuando yo soy el que necesito ser bautizado? Juan siempre ponía a Dios en primer lugar para cualquier cosa que él hacía. Juan ponía a Dios antes que su trabajo. Juan ponía a Dios antes que sus deseos. Juan ponía a Dios antes que sus metas, antes que sus sueños. Juan ponía a Dios antes que su propia vida. No sé si tú has escuchado mucho de Juan, pero Juan empezó su ministerio un poco antes que Cristo, solo un poco antes. Muchas personas dicen probablemente 6 meses antes que Cristo. O sea, Juan fue pastor más o menos a los 30 años también. O sea, 30 años de su vida fue para prepararse para ser, digámoslo así, ¿no? Un pastor, un evangelista. ¿Y cuánto duró el ministerio de Juan? Juan murió, ¿no? Fue decapitado cuando Jesús recién había empezado su ministerio. Algunos dicen, muy probablemente 6 meses duró el ministerio. Imagínate. Estudiar y prepararte 30 años para un trabajo de 6 meses. ¿Te imaginas? Hoy día no queremos eso, ¿verdad? ¡Ah, no! Mira, si yo estoy un año en la iglesia, por favor, quiero que el pastor me ponga ahí, por lo menos de ujier, ¿ya? Porque si no, ya yo renuncio, ¿verdad? No queremos. Ah, no. Juan se preparó 30 años para un ministerio de 6 meses. ¿Por qué? Porque él se dedicó mucho a saber que su ministerio pusiera en primer lugar a quién. Ravenhill, Leona Ravenhill, es un pastor, bueno, era un pastor, ya falleció, decía, ¿no? Hay hombres que la humanidad no merece, de tal modo que Dios se lo lleva muy temprano, ¿no? Y creo que definitivamente eso aplica muy bien con Juan. Juan era un testigo fiel. Juan era un testigo fiel de Cristo. Al punto que Cristo luego va a decirle a Juan, ¿qué cosa? No se ha levantado profeta como Juan. No se ha levantado profeta como Juan. Juan era un testigo fiel. ¿Tú quieres ser un testigo fiel de Dios? Ponga a Dios en primer lugar.
Él es preeminente a todo. Él es preeminente a ti, a la humanidad, a la creación, a tu trabajo, a tu tiempo, a tu familia. Él es preeminente a todo. Él siempre merece el primer lugar. Él es preeminente a ti mismo. A ti mismo es preeminente. Es preeminente a tu sueño. ¿No? Yo conozco gente que no va a la iglesia porque tiene sueño y es muy temprano. Es preeminente a la lluvia, hermano. Dios, Cristo, es preeminente a todo. Entonces, yo te animo a que si tú, por alguna razón, no has estado poniendo a Cristo en el lugar que se merece, puedas tomar esa decisión hoy y empieces a ponerlo en el lugar que Él merece. ¿Sí? Vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a ser testigos fieles de ti. Señor, nos ayudes a no avergonzarnos de ti, sino todo lo contrario, estar muy orgullosos y clamar constantemente sobre ti. Perdónanos, Señor, si alguna vez nos hemos sentido avergonzados de ti. Nos hemos sentido avergonzados de hacer tu voluntad, de seguirte a ti. Y ayúdanos, Señor, a poder volver a colocarte a ti en el lugar que tú mereces. Seguramente muy difícil y muy diferente en cada una de nuestras vidas. Seguramente ese lugar tal vez lo está ocupando alguna otra cosa en nuestras vidas. Tal vez algunos propósitos o sueños o metas, o de repente algunas preocupaciones o decepciones o cualquier otra cosa que está ocupando ese lugar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a colocar a Cristo en el lugar que Él merece. Él es preeminente a todo, es preeminente a nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, pues a ser de esta manera testigos fieles de ti. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos y rogamos. Amén. Bien, si tienes alguna pregunta de esto, obviamente después del servicio puedes